Bienvenidos a Historiar, Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Soy Vania Marcarián, historiadora uruguaya, escucha de Historiar y hoy muy contenta y honrada de hacerme cargo desde Montevideo de un episodio especial de este podcast centrado en la vida de Ernesto Che Guevara. Más exactamente vamos a hablar de una monumental biografía de este conocidísimo argentino, una figura central en la historia de América Latina durante la Guerra Fría, líder de la Revolución Cubana, promotor de la insurgencia en el Tercer Mundo, bandera de varias generaciones de rebeldes en todo el mundo, ícono de la entrega revolucionaria, de la violencia y el sacrificio como parteras del cambio social. Su vida atraviesa esa época tan particular, la del mundo bipolar, donde la transformación parecía al alcance de la mano. Fue un verdadero mito, pero también un hombre que murió joven, que escribió mucho, que le puso cara a diversos proyectos políticos, que quedó estampado en camisetas y pósters y que todos reconocemos quizás sin saber mucho de su vida. Y sobre todo eso escribió nuestro invitado de hoy, John Lee Anderson, hoy desde Londres, un conocido periodista estadounidense, ha sido corresponsal de guerra y se ha dedicado también a temas políticos de América Latina. Ha sido, podríamos decir, un verdadero cronista de nuestro continente en las últimas décadas, que es como dice el subtítulo de un libro suyo, Los años del espiral del año 2020, que está dedicado a la llamada era progresista. Trabaja John Lee en The New Yorker, ha escrito para The New York Times, The Guardian, El País, Life, Le Monde y otros medios. Es parte de la Fundación García Márquez en Colombia y ahora está involucrado en otro proyecto periodístico muy innovador que se llama Boom y que también los estamos invitando a conocer. Es autor de varios libros que no voy a enumerar para pasar directamente al tema que nos convoca hoy. El libro entonces del que vamos a estar hablando es una biografía del Che Guevara que fue publicada originalmente en 1997 en inglés y que tuvo muchas reediciones en varios idiomas, tiene más de 700 páginas, es realmente monumental y cambió la forma en que entendemos a ese personaje. Consultó documentos que hasta entonces no conocíamos, entrevistó a muchas personas que nunca habían hablado antes del Che Guevara y se propuso, como él mismo dice al comienzo del libro, desentrañar los misterios de la vida del Che para echar luz sobre aspectos claves y escasamente conocidos de la Guerra Fría, y nos agrega, y con eso ya le estoy dando la bienvenida, que su única lealtad al escribir sobre todo esto es para con el Che Guevara. Bienvenido entonces, John Lee Anderson, a Historiar. Gracias, Vania. Eh, Un gusto. Me gustaría, si estás de acuerdo, de alguna manera empezar por el final, o sea, empezar por el presente pensando en por qué seguimos hablando del Che Guevara, qué nos convoca por encima de la distancia enorme que tenemos con el contexto histórico que le dio sentido a las diferentes etapas de su vida. Y en tu caso en particular, con este libro, me imagino que llevas mucho tiempo hablando de él además, me gustaría que volvieras a los 90 y nos contaras un poco qué te llevó a interesarte por el Che en aquel momento, justo cuando terminaba la Guerra Fría, ¿no? La etapa esa de la historia latinoamericana en la que él tanto había influido. Era como un fin de ciclo de alguna manera que te llevaba a interesarte por el Che Guevara. ¿Y cómo ves hoy, a tantos años, a varias décadas de ese primer interés, digamos, esa exploración de su vida en una etapa de nuevo tan diferente del fin de la Guerra Fría, especialmente en relación a Cuba y a la situación de los proyectos de izquierda en la región y en el mundo? Una pregunta grande, pero bueno, por ahí, Sí, ¿qué nos podés decir? son todos muy relevantes, gracias. ¿Por qué seguimos hablando del Che hoy en día, tantos años después de su muerte, medio siglo, más de medio siglo después de su muerte? Porque creo que el Che entró al panteón místico, el canon de los mitos universales. Más allá de cualquier determinismo político, que sí la hubo en su momento, ¿no? Sí hubo utilización del Che, tanto por la izquierda como luego por la derecha, en demonizarlo, ¿no? Tuvimos en la Guerra Fría esta cosa bipolar
de los buenos y los malos, ¿no? Volvemos de alguna manera a entrar en este especie mm, de mundo partido binario hoy en día, ¿no? Con el auge de los neofascistas, el trumpismo, en un momento en que, y el auge de los autoritarismos, ¿no? Pero en la época en que surgió el Che, hay que remontarnos a mediados del siglo XX. Era el advenimiento de la era de la televisión, es decir, la era televisual, la era de Madison Avenue y el auge de relaciones públicas por el lado del capitalismo, pero también por un poco la ruptura de los moldes y la posibilidad de una mediatización global de las cosas de los quehaceres políticos en lugares muy remotos del mundo. El Che irrumpe en una escena en ese momento y es plasmado tal cual decías, ¿no? Como un hombre joven cuando muere, su misma estampa es una figura, hace que es una figura un poco bendita por la cámara, ¿no? Un hombre simpático, físicamente guapo y fotografiado en la muerte, apareciendo a muchos como una especie de Jesucristo renacido. En un momento es crucial decir esto antes de contestar la última pregunta, porque hablamos de él hoy. Hay que remontarnos a ese periodo, a esa década de los 60, que era una ruptura con todo hasta cierto punto. Quedó aparentemente en lo superficial, ¿no? Sexo, drogas y rock and roll. Pero durante un periodo y que el Che yo creo que es la figura emblemática de ese periodo, hubo un idealismo, una cristalización de idealismo que corrió por el mundo, un mundo que vio en una sola década la irrupción en escena de hasta 50 países nuevos con la descolonización en África. Es una cosa tan vertiginosa que apenas uno puede asimilar cómo fue eso. Yo creo que esa generación, de hecho, no lo asimiló del todo. Y hubo una posibilidad de una búsqueda de utopía traído también por el apocalipsis de la década del 40. Gente como el Che, Fidel, otros de su generación revolucionarios, llegaron a la edad consciente. Eran quinceañeros cuando se dieron cuenta del holocausto. Y el holocausto por los noticieros, es decir, con fotografía y filme. La constatación del hombre era capaz de hacer una cosa así, además de la bomba atómica en Hiroshima y la readecuación de quiénes eran las superpotencias en este mundo, el declive final de las monarquías, eh, el momento en que los nativos, ¿no? Entre comillas, lograron llegar al poder finalmente. Era un vía crucis dramático, muy dramático. Y yo creo que no es por nada que vimos básicamente en los años 60 una búsqueda, algunos con armas en la mano, otros no, con flores, qué sé yo, pero tuvimos una generación que de pronto ya no creyó en el establecimiento y buscó utopías nuevas, ¿no? En el caso de Che y sus camaradas, podríamos hablar de una especie de utopía apocalíptica, ¿no? Aunque hay que decir, el Che nunca llegó a pregonar el apocalipsis, hasta dijo en algún momento que abrazaba la posibilidad de la bomba atómica en aras de cambiar el mundo, pero nunca llegó a hacerlo. Quedó como la figura emblemática, si bien como guerrillero, fusil en la mano, todavía sin llegar a eh, a lo que, digamos, otros de su generación en otros países llegaron así a experimentar
con mucho más violencia. Pol Pot me viene a la mente, ¿no? Otro utópico apocalíptico, ¿no? En otra cultura. En todo caso, ahí quedó flotando el Che para el resto de la Guerra Fría. Muere en el 67. Ahí queda canonizado, como decías, en pósteres y poleras y demás. Y quedó Fidel, su vieja camarada de armas, ¿no? También envejeciéndose como en una especie de standoff, en una pugna mm, contra el imperio, contra Estados Unidos, que finalmente ganó la Guerra Fría hace 30 y poco de años, y siguió viviendo, ofreciéndose la posibilidad de que ese mundo mejor simplemente estaba postergado, con el Ujú. Che como el santo patrón, como Jesucristo, ¿no? El que murió en la cruz. Había el sacrificio y había el Dios temporal, que era Fidel. Me Eso, gustaría, sí, eso, perdón. sí, no, todo eso para decirte que estamos ante una figura eh, realmente inusual, sin precedentes. No había otro Che, había algunos semejantes, había unos parecidos, habían unos que querían imitarlo, mimarlo. ¿Cuántos otros guerrilleros o sea, ostensibles revolucionarios hemos visto aparecer en el mundo con verde olivo y boinas en la cabeza desde Mm, entonces? ¿Cuántos eran el Che Guevara? Ninguno. sí, sí, es así. Y bueno, para rematar, yo creo que vivimos en un mundo que siempre está en necesidad de héroes. Eh, por algo crearon los mitos los griegos y otras civilizaciones, inclusive más antiguas, hace milenios atrás. Son figuras canónicas que nos guían, que nos llevan a través de los siglos, guiándonos con sus moralejas y estos caminos por trazar para la humanidad que son casi siempre inalcanzables, pero que nos sirven de norte. Quería ir justo por ahí, ¿no? Por esa construcción impresionante que hay sobre el Che, de la que vos estabas hablando ahora, esa cosa como fuera del tiempo, en alguna medida, que se puede hacer con la vida de Che Guevara. em, y una vida que es al mismo tiempo excepcional y paradigmática de la época. Como vos decías, no hay otro Che, pero a la vez representa mucho o nos permite entender muy bien las diferentes etapas de la historia en las que vivió. Entonces, me parece que tu libro hace un esfuerzo, parte de reconocer esto que estás diciendo, ¿no? El Che se hizo famoso como líder revolucionario en Cuba, al lado de Fidel desde el primer momento, el cruce de México a Cuba, que le da origen a esa revolución también tan paradigmática del siglo XX en América Latina, pero en tu libro hay un interés muy central por entender a lo que podríamos llamar la persona en oposición al mito, ¿no? ¿Cómo llega Che Guevara a ese momento augural? ¿Quién era cuando conoce a los hermanos Castro en Ciudad de México? Entonces me gustaría que nos contaras un poco cómo hiciste para avanzar sobre esa etapa, sobre las primeras décadas de la vida del Che, sobre la infancia, la adolescencia. ¿Dónde buscaste información? ¿Con quién hablaste de una etapa que hasta el momento en que sale tu obra era mucho menos conocida, digamos, en esa imagen hermosa del Che mirando al futuro con la boina y la estrella, ¿no? Claro. Bueno, yo comencé en Cuba y hasta cierto punto en Moscú, ¿no? Pero me mudé a Cuba en el año 90, principio del 93, hice dos viajes en el 92. Estamos hablando de justo el final de la URSS y el declive de Cuba en lo que llamaban el periodo especial, una época muy dura en que pues la alfombra pues se había quitado debajo de los pies de los cubanos. O sea, final de la ayuda de 30 y tantos años de Rusia ya se terminó. Entonces yo llegué y empecé a vivir ahí y intenté conocer, o sea, comenzar hasta cierto punto. Tuve que comenzar con el Che emblemático, porque en Cuba era la figura ahí, el del póster. Y por más que yo llegué a conocer, y es más, tenía acceso acceso especial con la viuda
y con otros personeros, camaradas del Che que habían quedado vivos en la isla. Nadie se atrevía de hablar con él sino como el Che emblemático, el Che del cartón, el Che inalcanzable. Querían, y sobre todo la revolución en ese momento de Fidel Castro lo volvió a enaltecer, intentando imbuir una nueva generación de cubanos con una mano delante y otra atrás en una figura espiritual que podría imbuirlos de esa pasión revolucionaria que se había menguado a través de 30 y tantos años. Y entonces sentí muy frustrado porque por más que yo esforzaba, no llegué a sentir que estaba conociendo el Ernesto Guevara, quien era detrás del Che, que era una figura pública, ¿no? Llegué a conocer eh, a Alberto Granado, el que él había sido su acompañante en el famoso viaje por motocicleta en el año 52, ¿no? Argentino, amigo del Che que se había quedado en la isla, mayor que él, y ya un hombre 70 y tantos años. La viuda del Che, Aleida March, nos presentó, empezamos a hablar y decidimos viajar juntos a la Argentina en el verano bueno, en el verano del norte, del 94. Y así fue que yo empecé a entender, junto con Alberto Granado en ese viaje, quién era el joven Ernesto Guevara. Y eso resultó ser clave para mí, ¿Quién entender era? Contanos quién era. quién era el Che. Porque llegué con él, viajamos juntos, por decirle, como 2 meses. Llegamos a conocer hermanos, hermanas, amigos de barra, como dicen en Argentina, de la juventud. Estuvimos en Puchica, en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Misiones, Rosario, todos los lugares que eran claves en la vida del joven Guevara. Y lo interesante en los años 90 es que la mayoría de las personas todavía estaban vivos, inclusive los que habían estado con él en el colegio, cuando tenía 10 y 12 años. Y era como estar de nuevo con sus amigos de infancia, adolescencia, algunas novias y inclusive luego de la universidad. Y era así que yo empecé a entender quién era Ernesto Guevara. Y era clave luego vuelvo a eso, cómo entendí luego el tránsito de Ernesto Guevara al Che. Y, y mira, era un joven hijo de dos familias otrora ilustres que se habían perdido su plata, pero que tenían tremendos apellidos, eran gente letrada, tenía virreyes en ambas ramas de la familia, em, pero una familia venido a menos. Un papá un poco vividor y un poco fantasioso en términos de su vida propia. Cuando digo vividor es que vivió un poco de la herencia de la mujer con quien se casó, Celia Guevara de la Serna, que era una mujer intelectual, dramática. eh, Empiezan en Rosario, se mudan a Buenos Aires. El chiquitín tiene asma, mudan a Altagracia en los cerros, en la serranía de Córdoba para su salud. Y ahí pasa la mayoría de su infancia, en un pueblo pequeño, acomodado, en donde podía dedicarse a las aventuras, con sus amigos, un poco viviendo a su aire. Y mucha de la gente en Altagracia, años después, todavía se acordaban de ellos. Lo que pasa es que él también llega a la adolescencia, a la pubertad, en momentos en que Argentina, como trasfondo político, experimenta golpes militares, el auge del peronismo y también la Segunda Guerra, bueno, la Guerra Civil Española
de lejos y la Segunda Guerra Mundial. La familia era bohemia, liberal, progresista, hasta se podría decir, y entonces el entorno en el hogar era uno en que se hablaba mucho de la Guerra Civil Española, eh, estaban a favor de la República. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, estaba claro que la familia Guevara estaba en contra del nazismo, del fascismo, en un entorno en Argentina donde eso no estaba necesariamente compartido por todos. El hecho de que él llega a la adolescencia como un chico con la política detrás o en el trasfondo de su vida como un presente dramático, pero en lo personal, él es asmático, él es bien parecido, él es muy entrador con la gente, eh, pero es un chico que busca siempre eh, mm, experimentarse y forjarse físicamente. Se siente como alguien débil porque es enfermo, tiene asma de verdad. Empieza un hábito de él de leer mucho y subrayar y anotar todo lo que él piensa aprender de los libros. Empieza desde la edad de 17 años lo que él llama su diario filosófico, diccionario filosófico. Llega a llenarse 27 cuadernos y solo lo termina cuando se convierte en guerrillero, ¿no? A los 30 más o menos. Pero es un chico que filosóficamente está en una búsqueda constante. Eh, Quizás por ese trasfondo tan dramático de un país que oscila entre el fascismo y en el entorno social en que él vive, el progresivismo, lo llamaríamos hoy, ¿no? Y y como persona busca forjarse, busca hacerse hombre, ¿no? Em, con aventuras, a veces muy arrojados, en que él se enfrenta al riesgo. Y ahí sus andanzas por motocicleta, primero por Argentina y luego por las Américas con Alberto Granado. Y ahí terminaré, porque en ese primer viaje por América Latina, en que él ya finalmente conoce países como Chile, perdón, Chile, Perú, eh, toca la Amazonía, el Ecuador y Venezuela, él se da cuenta de un Sudamérica más allá de el circulito blanco en que él habitaba hasta entonces. Eh, Empieza a ver, digamos, la desigualdad tan dramática que existía inclusive en Argentina provincial en la época. Ni hablar cuando pasa por países como Perú y Bolivia, donde había una mayoría indígena, ¿no? Y donde todavía había una especie de feudalismo casi colonial en la vida de la gente, en la forma en que la sociedad se conformaba. Y ahí empieza a crear una conciencia política cada vez más aguda y cada vez más radical, tirado a la izquierda. Em, Y, y eso se va a poner a prueba quizás cuando esté en Guatemala al momento del golpe contra Arbenz, va a ver la presencia esa de la influencia de Estados Unidos, ¿no? Que tanto lo va a marcar. Y ahí va a empezar a nacer capaz de Ernesto Guevara, empezar a nacer el Che. Me gustaría llegar un poco rápidamente de ese cuento que nos hiciste de cómo sí, era Ernesto Guevara antes de ser el Che, em, pasar un poco al momento mítico, ¿no? Porque hay como un segundo nacimiento del Che, me parece, o en tu libro, casi todo lo que sé del Che lo sé por haberte leído, pero hay un segundo nacimiento, ¿no? Y una sí, segunda también formación política al conocer a los hermanos Castro en México, al decidir embarcarse con ellos así es. hacia Cuba, ¿no? Entonces, me gustaría pasar un poco a ese momento mítico de Sí, la Sierra Maestra, ¿no? Se conocen, cruzan, llegan, están en la Sierra así Maestra, es. y de alguna manera Él, de nuevo, sí, perdón. no, 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 iba a sigue. decir que de nuevo nos pasa eso de que con la Revolución Cubana, ¿no? La idea de que una situación excepcional, la de Cuba, la de la posibilidad de la revolución en Cuba,
se convierte en un mito e incluso en un dogma sobre la acción revolucionaria en el continente, ¿no? Me gustaría hablar un poco de eso. Me parece que en tu libro aparecen mucho las claves de esa construcción, ¿no? Como cuánto contribuyeron los escritos, los discursos del Che, esas búsquedas del Che a esa construcción. Y hay una tensión entre esa construcción de la revolución como dogma, de la experiencia particular de Cuba como un dogma revolucionario, y la imagen que aparece en tu libro de esas búsquedas del Che, pero también del Che como a esa altura ya un marxista convencido, que mira a los comunistas, que mira a la Unión Soviética como un faro en esos momentos tempranos. Y entonces, y que eso le genera incluso ciertas rispideces a la interna del liderazgo revolucionario. Entonces, entre esa imagen de la revolución cubana tan paradigmática para toda la nueva izquierda latinoamericana de los 60 y esa búsqueda filosófica política del Che, ¿vos ves esa tensión? ¿Cómo hablarías de esto? Sí, remontándome muy rápidamente a que al Ernesto Guevara antes de Guatemala, él, como decía, ya empieza a agudizarse su búsqueda de una filosofía que le conduce, ¿no? Él es fascinante en las cartas a familias, reminiscencias de amigos y sus propios diarios, este debate abierto que él llevaba como un joven veinteañero. Roza hombros y es amigo con amigas y amigos de otros credos políticos. Pero en Guatemala, donde sí experimenta por primera vez este golpe de Estado financiado y organizado por la CIA, por primera vez en contra de un experimento, el primer experimento socialista, ¿no? En el hemisferio, por decir, después de la revolución en México, es lo de Guatemala. Y él está ahí como testigo ocular mientras esta invasión armado por la CIA y por la derecha y la oligarquía local y la United Fruit Company de Estados Unidos es exitosa. Ahora, él, él sentía fraternidad y compañerismo con otros jóvenes que encontró ahí, guatemaltecos, inclusive cubanos y de otros países que habían llegado un poco atraídos por este experimento social tan efervescente que atraía a muchos jóvenes del mundo, sobre todo de América Latina, y em, sentía más solidaridad de parte de los jóvenes comunistas. Eran los más dispuestos a defender la revolución incipiente de, de Arbenz de Guatemala. Hubo este forcejeo, esta duda por parte del gobierno. No entregó armas a los jóvenes comunistas que los podían haber defendido. Fracasa y él termina primero asilado en la Embajada Argentina y luego en Ciudad México como tantos otros. Ese periodo también de asilado junto con otros jóvenes que querían ser revolucionarios, básicamente, ¿no? Era también clave en, yo creo que en concretar su inclinación hacia el marxismo y también su convencimiento que a partir de Guatemala no había posible revolución, cambio radical social en América Latina sin recurrir a las armas. O sea, eso fue, digamos, la matemática 2 más 2 es 4, con que él se fue ya finalmente a México. Llega a México, la gran capital cultural, entonces, como también hoy en día, y gran santuario de las izquierdas, ¿no? Del mundo, ¿no? O sea, aquí 20 años antes llegaron muchos, o sea, miles de republicanos exiliados de España ante la llegada del Franco, el fascismo. Entonces, había un entorno y también con muchos otros exiliados, otros que habían llegado de Guatemala. Ahí conoce a Raúl Castro y luego Fidel Castro, ¿no? Que llegan ahí a complotear su regreso a Cuba ya en plan de revolución. Se hace, eh, se hace migas inmediatamente. Él es un joven buscando su norte. Todavía tiene las de muchos 25 añeros de que, no sé, está interesado en las chicas, habla de París. Como buen argentino, quería ir a París y escribir poesía. Escribía cartas a su mamá diciendo, o su tía,
diciendo que nos vemos en París, pero los firmaba Mao II, o sea, Mao Zedong II. O sea, estaba jugando por un lado con este revolucionario interior y en la vida práctica, real, física, todavía las hormonas y las cosas propias de un joven, ¿no? No, o sea, hay mucha contradicción ahí, pero también es muy de un ser humano joven. Y ese joven Guevara es el con quien me sentí muy, digamos, sentí muy en común con él, lo entendía, lo comprendía, eh, lo, o sea, lo conocía. Y luego él se une a la expedición de Fidel y busca forjarse como guerrillero. O sea, busca forjarse como guerrillero. Y ahí el diario inédito de él, con quien tuve acceso cuando hacía mi libro, era clave para entender ese tránsito de Guevara al Che, porque famosamente, ellos son emboscados al llegar. Él opta por agarrar una caja de munición en lugar de la caja de primeros auxilios. Se supone que iba a ser el médico. Luego es amonestado por eso, pero ni modo. Resulta que es muy arrojado en el campo de batalla. Y cualquiera que ha ido a la guerra entiende que nadie sabe hasta que empieza la balacera si uno tiene valor o no ante la muerte. Resulta que el Che era temerario. Ni él lo sabía del todo. Y entonces empieza a emergir un Guevara que de pronto lo empiezan a llamar Che y se convierte en su nombre de guerra, los cubanos, y lo empiezan a mirar como alguien muy arrojado, tan arrojado que Fidel manda a los cubanos a protegerlo en las batallas porque él no se cuida. Eso mismo también para uno que ha ido a la guerra entiende que es inusual. Inusual y en el caso de tipos con carisma y de liderazgo, como lo tenía el Che, es muy importante en la guerra, porque la guerra es de miedo, es de miedo. Tú pasas todo el tiempo temiendo de que te vas a morir, ¿no? Entonces, si tienes un líder, aunque sea de una columna guerrillera, que no demuestra ese temor, tiene la posibilidad de plasmar coraje en los demás. Y entonces, pero tiene que ser bien llevado. Eso fue un poco el tránsito en esos 2 años en la Sierra del Che Guevara. Resultó ser un tipo de muchas luces, también tácticos y estratégicos en la guerra, tanto militar como político. Resultó ser alguien de mucha confianza al joven líder de ese grupo guerrillero, Fidel Castro, que todavía no se había decidido por dónde tirar políticamente. Quería ser un poco bueno con Dios y el diablo. Mandaba a decir a los, a los de la guerrilla urbana que eran como cristianos, católicos, que andaba con ellos, pero a la misma vez jugaba deditos con el Partido Comunista. Che era la figura clave que instrumentalizó la alianza con el Partido Comunista eh, eh, para Fidel Castro y logró que ese grupo guerrillero que estaba metido en la montaña pudiese bajar a los llanos y acercarse a La Habana. ¿Por qué era importante? Porque estamos hablando de azucareras y cañaverales, donde el Partido Comunista había organizado los sindicatos. Y entonces tenía gente que podían ser los contactos y escoltas y proveer escondites y demás a la columna guerrillera que finalmente lo comandó el Che hasta llegar a cerca de La Habana. Mira, el Che forja en la Sierra Maestra lo que luego conocemos como el hombre nuevo socialista. Él en esa sierra, con su carisma, con su arrojo, con su liderazgo, con su empeño en forjar una microeconomía, microindustria, las nociones del compañerismo, vivir el comunismo y la revolución en carne propia, era muy distintivo frente a otros comandantes que surgieron en la guerra. Y al llegar a La Habana, al caer Batista, al empezar la revolución cubana triunfante, el Che era la figura emblemática y
el hombre rojo. Es decir, llegó y ahí llega con esta cosa de que podemos construir un hombre nuevo, así como lo hicimos en en la sierra. Y a Ujú, partir de ahí intenta hacerlo desde el poder, ujú. eh, desde el poder y desde sus ministerios Acá te voy a interrumpir, En acá Cuba te voy a Grande. interrumpir para hacer una pausa en realidad, para luego seguir hablando con John Lee Anderson sobre el Che Guevara. Creo que a esta altura todos sabemos por qué, aunque nos está hablando de la persona y nos está contando cosas que no sabíamos y en muchos casos mostrando los dobleces, las contradicciones de esta figura tan conocida, luego de leer el libro estamos más fascinados que antes con la figura del Che Guevara. Pero bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos para seguir hablando con John Lee Anderson sobre Ernesto Che Guevara. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, hablemos ahora entonces de la Revolución Triunfante, que fue donde nos quedamos en este recorrido por la vida de Che Guevara con John Lee Anderson. Empezabas un poco a decir, ¿no? ¿Qué pasó al llegar al poder? La revolución triunfa luego de esta experiencia heroica, difícil, compleja también políticamente, en la que el Che había sido tan importante, incluso para que Fidel lograra adentro de la isla apoyos necesarios para ganar. ¿Cómo se va perfilando el papel de Che Guevara ahora desde su nueva responsabilidad, ¿no? Ya en el gobierno, digamos, ¿no? Tuvo un papel muy importante en los juicios sumarios que fueron muy discutidos contra los contrarrevolucionarios, contra los personeros del régimen de Batista, contra los traidores, estas figuras que empiezan a aparecer. Y también va a asumir la dirección del desarrollo industrial de la isla, ¿no? ¿Cuál fue su influencia en la consolidación, la institucionalización, digamos, de la revolución, pero también en su radicalización? ¿Cómo se planta frente a Estados Unidos, por ejemplo, en contraposición con esas posiciones que vos marcabas de Fidel, que es un líder tan distinto, ¿no? Que tiene posiciones a veces más estratégicas, más negociadas? El Che aparece en tu libro como una figura clave en esa ubicación de Cuba en el conflicto bipolar de la Guerra Fría, en el primer acercamiento a la Unión Soviética, y después enfrentándose también a las posiciones de la política soviética en el tercer mundo. ¿Cómo nos podrías hablar del Che en esa primera etapa de la revolución triunfante? Nunca antes lo había pensado, pero hasta cierto punto, y salvando las distancias, sobre todo filosóficas, hasta cierto punto, al llegar a La Habana, el Che servía a Fidel como su Elon Musk le sirve a Trump. Es decir, el radical que no controla. Em, Ay, ay, y ay. lo deja en la cabaña, la fortaleza justo fuera de Cuba, perdón, justo fuera de la capital, y ahí le pone el papel de fiscal supremo. El Che está convencido de que hay que purgar el ejército, que hay que purgar la vieja sociedad, justamente por lo que experimentó en Guatemala y sus lecturas, que ya es un tipo bastante doctrinario, bastante radical, ya lo había estrenado en la sierra, era el más dispuesto y presto a hacer juicios sumarios y fusilamientos en la sierra para eh, un poco cuajar disciplina en una fuerza bastante indisciplinado, por más que luego la revolución, la historiografía de la revolución, lo pintan todo como revolucionarios logrados, habían abigeos, violadores, marihuaneros, etcétera. Y el Che se dedicó a intentar purgar la fuerza rebelde. Algunos a tal grado que muchos no querían estar con el Che. Era demasiado disciplinario y llegó a La Habana con esa fama. La gente lo tenía en miedo. Además era el extranjero, el rojo, el argentino.
Entonces, Fidel lo dejó fuera, pero ahí es donde llevaron a la gente que tenían que pasar por los juicios sumarios en los primeros 3 meses de la revolución. Ahora, hoy en día es muy criticado ese periodo de la revolución. Es considerado por muchos como un baño de sangre y el Che es la figura emblemática de ese baño de sangre. Lo que es un poco lavado de la historia es el hecho de que Batista en los últimos 2 años había creado escuadrones de la muerte, lo que ya en Cuba se llaman esbirros, que actuaban mm, como perros asesinos del régimen y mandaban a matar jóvenes estudiantes, simpatizantes de la guerrilla, gente que, como luego sucedió en Argentina y países así, no era descomún que en partes de La Habana la gente madrugase encontrando jóvenes colgando por las nucas de árboles en los parques de la ciudad. Entonces, esa era la gente que el Che mandó a buscar. En general, hubieron como 340 fusilamientos que yo sepa. Nunca antes me han dado una figura, un número más grande. Y el Che era el fiscal. Y el Che es el que decidía si morían o no. Finalmente, eso causó mucho barullo entre, digamos, la gente de clase media que hasta entonces, por el hemisferio, en Cuba y afuera, que estaban a favor de la revolución, ¿no? Se sentían que era la época de tirar a los tiranos, ¿no? Pero eran de corrientes más liberales, ¿no? Más pequeños burgueses o liberales se sentían afines con Estados Unidos, qué sé yo. Esto de hacer una purga tan radical les parecía dantesca y muchos cortaron con la revolución en ese momento y amigos del Che de Argentina y otros países también cortaron con él. Inclusive hay anécdotas en un libro que escribió su papá, en que demuestra su shock ante el radicalismo de su hijo, ¿no? En fin, pasa de esa época, paralelamente con los juicios sumarios, el Che estaba enfrascado con Fidel en en la creación de un gobierno paralelo, en las sombras, una revolución dentro de la revolución, con una reforma agraria radical, con planes para romper con Estados Unidos y su capital político y económico, y de crear una nueva política económica en el país. Eh, Mientras tanto, Fidel hacía del bonachón, famosamente va hasta Washington y dice que es un humanista secular, deniega ser marxista. Y en realidad, yo creo que nunca vamos a saber qué es lo que era, porque Fidel era alguien que se movía un poquito con las brisas necesarias del momento para consolidar su poder, ¿no? Y el Che, en la medida que podía, lo iba llevando hacia una alianza con la Unión Soviética y con una mayor radicalización dentro de la isla. En el mismo 59, hay que recordar que ellos toman el poder el 1 de enero, básicamente, de 59, para final de 59, de 9. El Che también es el hombre quien, básicamente por el hemisferio, los jóvenes revolucionarios entienden que él es el hombre encargado de apoyar a las revoluciones posibles en otros países. Empiezan a llegar a buscar ayuda, a tener encuentros con él y su grupito para que le respalde con fusiles y botes y financiamiento para ir a determinados otros sitios. Incluye República Dominicana, Venezuela, Nicaragua, Haití. Las primeras gestas, la mayoría no exitosas. Y el Che es mandado por Fidel al exterior en un viaje larguísimo con un grupito que inclusive en la prensa norteamericana especulan de que lo han dado exilio dorado por ser demasiado radical. En realidad, en ese viaje, con lo cual empieza en Europa, pasa por Medio Oriente, Asia, utiliza ese viaje para encontrarse con los soviéticos en Japón inicialmente y establecer el primer lazo entre el Kremlin y La Habana. Y a partir de ahí empieza la relación entre la URSS secreta, de manera secreta, y la Revolución Cubana, que luego, pues,
toma gran envergadura en los próximos 2 años. Ya te acordarás, el Valle de Cochinos, como le llaman Playa Girón en Cuba, y luego la crisis de octubre, la crisis de los misiles, en que queda patente que Cuba ya es parte de la órbita soviética y casi el mundo llega a agarrarse de manera nuclear a consecuencia. El papel del Che era clave en todo eso. Hay que decir, sin embargo, que el Che, a partir más o menos de ese pacto secreto que él ayudó en consolidar a favor de Cuba, a favor de, en su mente, en crear una Cuba independiente, él también pasó ocurrió una transformación dentro del Che, que era menos visible a la gente en Occidente, más visible dentro de lo que se podría llamar el comunismo, ¿no? El Che llegó al poder, como te decía, muy doctrinario, muy radical, muy dispuesto a crear el hombre nuevo en Cuba, muy idealista en torno a lo que podía esperar de los hermanos socialistas de la URSS y esos países, y empezó a desencantarse muy rápidamente cuando se dio cuenta de su decadencia, de su corrupción, de la falta de apoyo verdadero y de la falta de una conciencia socialista verdadera en esa gente en que había invertido tanta confianza y tanta fe. Y empieza muy rápidamente a volverse crítico de los hermanos soviéticos, sobre todo en un momento crucial en que el mundo del sur, el sur global, como le llamamos hoy en día, estaba independizándose y necesitaban ayuda y solidaridad de verdad. Yo Y te ahí quería empieza a haber tensiones, tanto dentro de Cuba, por la presencia del Che, como fuera de Cuba, por las cosas Ujú, que decía. ujú. Te quería preguntar, justo porque estamos, me parece, en ese cruce de caminos en el momento en que el Che decide irse de Cuba, digamos, ¿no? O empieza a poner en práctica esta idea de expandir la revolución hacia el tercer mundo. Y entonces, en esto que vos estabas diciendo al final, la pregunta sería, ¿es el resultado, por un lado, del cansancio o la frustración con respecto tanto al camino revolucionario cubano como a lo que era el socialismo real en aquel momento? ¿Es el fracaso también de una apuesta a la industrialización como motor del proceso revolucionario? ¿Es la dificultad para mantener una vida que es de alguna manera una rutina, digamos, cada vez más burocrática, una familia consolidada? Para este momento el Che está casado, empieza a tener varios hijos chicos, ¿no? ¿O fue la forma de cumplir con la idea, con el ideal supremo de que para defender a Cuba había que darle a la revolución un carácter continental o incluso global? Y si fuera esto último, ¿por qué África, no? No sé si se entiende lo que te quiero preguntar. ¿Es Sí, solo el sí, resultado de una frustración, de las condiciones de lo que está sí, pasando? sí, sí, ¿O sí, sigue te entiendo. operando ese nuevo Che capaz, entonces ese nuevo ideal de lo que debía ser la revolución? Es un poco todo, es un poco todo a la vez. Es decir, hay que recordarle, Che, cuando todo esto sucede, el Che tiene 35, 36 años, ¿no? Él es un joven, sí, a la misma vez que está creando una familia, él está llevado por una corriente revolucionaria, está en el primer, eh, Cuba de pronto es en el primer parangón de las crisis internacionales. Em, el poder es real que tiene Cuba y su efervescencia en el mundo. Hay un momento en los años 60 en que percibió él que lo que hizo Cuba podía ser emulado, podía ser la pauta para otros países. Lo que pasó en la práctica es que una vez que fue exitosa Cuba, Estados Unidos, el gran adversario de esta gesta, empieza a entrenar y prepararse en contra de otras posibles Cubas. Primero por el hemisferio, pero en todo el mundo. El Che, sin embargo, encuentra con que el Che era alguien que llegaba a un capital y podía hablar con Boumediene en Argelia, con Nehru en la India, era con Bandaranaike en Sri Lanka, con Nasser en Egipto. Era alguien de porte mundial y con ambición mundial. Y él percibía que no solamente Sudamérica, sino África y Asia y Medio Oriente estaban todos prestos
a, a- a tener un break, un rompimiento con sistemas anteriores. Entonces, África parecía algo parecido a América Latina. Cierto que no lo conocía, pero era los regímenes que los tenían en esas sociedades eran muy endebles, colonialistas, empezaban a irse. eh, Pensaba en un viaje anterior a su ida al Congo, encontrar algunos jóvenes revolucionarios afines que podían ser líderes. Em, Eso coincidía con que los rusos, los soviéticos, empezaban a cansarse de él por su empeño en radicalizar la revolución, en hablar de la revolución eh, como una fuerza eh, de empuje directo. Los soviéticos eran reacios a apoyar a más revoluciones armadas después de la crisis de los misiles por temor a que entrasen en una contienda nuclear con Estados Unidos. Sabían que Estados Unidos tenía mucha más fuerza que ellos en realidad. Y empezó también a la misma vez la brecha entre el comunismo de Mao y el comunismo de Brezhnev, de Moscú. Todo coincidió a la vez y el Che fue visto como una especie de radical al estilo chino, que en una época, varios años de los años 60, ya era visto casi como un adversario mortal. Y entonces empezaron a hablar mal de él en Cuba. A la misma vez que Fidel entendía que por el contenimiento en que empezó a tener Estados Unidos sobre Cuba, cerrando el paso de Cuba a tener apoyo o créditos de cualquier país del hemisferio, entendía que estaba cada vez más dependiente de la URSS. Y este sueño de industrialización que había pregonado el Che quedaba un poco en segunda categoría en aras de un acuerdo azucarero. O sea, Cuba entonces solo tenía una cosecha y era el azúcar. Y entonces hizo un acuerdo con Moscú en que le pagaban más del precio de mercado, que le aseguraba básicamente un ingreso que lo dejaba vivir. Entonces, mientras Fidel se acomodaba a lo que había, el Che se sentía incómodo, había fracasado en su batalla de industrializar a Cuba, en lograr que los soviéticos pusieran, digamos, eh, fueran más fraternos genuinamente y veía que la posibilidad de emprender otras revoluciones era también posible. Él sí veía que la única solución para Cuba y en realidad para el sur global era si otros países lograsen independizarse también, tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Entonces, en realidad, durante la crisis de los misiles es que el Che empieza a pensar en la revolución en su propia patria, Argentina. Bolivia es un, eh, es un paso hacia Argentina. Nunca era el destino final. Y claro, Argentina, un país industrial con muchos recursos naturales, con sus granos y demás. Si lograba el Che una revolución en Argentina, ya había un pulmón para apoyar y oxigenar a Cuba, y a partir de ahí, ya con más fuerza, la revolución cubana y la revolución argentina, ¿no? La famosa continental sudamericana, podían extenderse por el mundo. África era un paso previo Ujú. eh, porque las condiciones no estaban dadas en América Latina y él sentía en la necesidad de irse. Había una especie de entendimiento entre Fidel y el Che, de que el Che ya había roto sables con los soviéticos, era una figura Ujú. incómoda en Cuba, y en lugar de romper esos sables en público, digamos, de manera fatal, contundente, lo hizo de una manera eh, mm, más romántica que digamos, Pero en dramática, ¿no? Porque la que experiencia otras africana es de revoluciones un... reclaman mi presencia, otras tierras, y Ujú. se iba. Primero a África, que fue un fracaso, para luego finalmente
volver a Sudamérica, donde muy difícilmente iba a tener éxito, pero que había que dar la intentona. Y ahí, Te hago ahí murió una, en las años. eso, te hago una pregunta, llegando como a la última estación de este recorrido cronológico que hemos hecho, llegamos a Bolivia, a la experiencia bueno, que lo llevó a la muerte, ¿no? ¿Vos dirías, a ver si logro formular la pregunta, que la experiencia revolucionaria en Bolivia fue la suma de todos los errores o el punto máximo de la entrega revolucionaria, o las dos cosas, ¿no? Eh, ¿Cuánto de ese final trágico está en el origen de ese mito tan potente del Che Guevara, ¿no? Porque em, se leyó, incluso leyendo el cúmulo de errores o de pasos, digamos, fatales que llevan al desenlace, se leyó como en clave de victoria, como inspiración inmediata de un montón de movimientos revolucionarios. Entonces me queda esa pregunta, desde tu conocimiento, desde este trayecto, eso que todo el mundo reconoce, que cualquiera que analice la experiencia va reconociendo como errores, como voluntarismos, como pulseadas que nunca terminan a su favor de alguna manera, ¿no? Eh, Son menos importantes que la hazaña como tal, ahí va. que el intento y el sacrificio quedan como el gran legado, no el éxito. Decir, sí, claro, o sea, y Estados Unidos, que de alguna forma u otra era el arquitecto de la muerte del Che, en Bolivia, naturalmente lo celebró como la prueba de que no se podía replicar la Revolución Cubana, porque ya estaban preparados y que el hemisferio con su ayuda resistiría estas gestas revolucionarias, ¿no? Comunistas. Pero en realidad, y sí, como en todas las cosas, es que la guerra no es algo, sobre todo la guerra de guerrillas, no es algo que puedes planificar. Es todo una tirada de los dados. O sea, si bien puedes forjarte a ti mismo y tu grupo, aprender técnicas para sobrevivir, para avanzar, em, te puedes quedar en una emboscada. Alguien puede resultar chivato. Alguien te ve cuando no has de ser detectado y ahí corre la voz y vienen resguardos y terminan contigo. O sea, todo eso ocurre en la guerra y sucedió en Bolivia. Pero, pero el Che dejó un legado y una demostración de casi de calvario propio, ¿no? Que era inmesurablemente fuerte y potente para otros revolucionarios. Una cosa que no entienden, digamos, los estrategas quizás de los ejércitos convencionales es que una guerrilla requiere de eso, requiere de ese arrojo del líder, del sacrificio, la disposición al sacrificarse en aras de un ideal. Es mucho más fuerte que lo que lleva adentro un soldado pagado por ser parte de un ejército. No, este sí cree en su ideal y está dispuesto a morir por ello. Y todas las sociedades tienen eso en sus cánones heroicas, del hombre que murió en aras de la libertad contra los españoles o lo que sea. O sea, todos los países sudamericanos tienen sus mártires. Y el Che era un mártir no solamente de la región, sino casi universal. La forma que muere, la forma en que es fotografiado, luego como la forma en que desaparece en su cuerpo, hace que el Che se vuelve como el ave fénix. Y Cuba y los revolucionarios eh, afines utilizaron a sabiendas ese fuerte mito canónico que dejó atrás el Che para imbuir e inspirar una generación más de jóvenes por todo el hemisferio. ¿Cuántos jóvenes, hijo, no solamente en América Latina, quisieron ser como el Che, que implicaba inclusive la muerte? Esto es lo que llamaba, yo me acuerdo que encontrándome con guerrilleras y guerrilleros luego en los años 80 en las montañas de Salvador y lugares así, que hablaban de la mística guerrillera.
Y algunos leían al Che como un cristiano leería a la Biblia. Era la mística guerrillera. Eso es un valor incalculable para una fuerza beligerante en el monte. Es decir, no tener mística, te mueres. O sea, tener mística es la diferencia entre la supervivencia y la posible victoria y la extinción. Pero lo que no entiende la gente fuera de la guerrilla tampoco es que como guerrillero, como guerrillera, tú vives tus ideales en el momento de, de ser guerrillera o guerrillero. O sea, el momento en que tú estás empuñando tu arma en el monte, en la montaña, en el desierto, ahí, es la misma cristalización de tus ideales. Ujú. Ya eres triunfante hasta que te mueres. La victoria es la puerta del cielo, pero como buenos cristianos que tampoco creen que van a llegar al cielo, que es el gran norte de toda la humanidad, la victoria política como tal, eh, es quizás menos visible que el vivir la mística guerrillera, el vivir y ser mejor como revolucionario cada día que tú perduras en la selva, en el monte. Ujú. Y eso es el legado del Che. Sí, pienso, Está en esa disposición a morir en todos los sí. momentos para tu ideal. Entonces ya eres alguien con el idealismo crispado, lo vives. Ujú. Lo demás es paño en la torta. Sí, pienso cuánto de eso que estás diciendo nos sirve para entender algunas experiencias políticas contemporáneas, ¿no? Que son difíciles de entender desde otras claves de análisis político o de política mundial, ¿no? Hoy en día, me refiero. Sí, sí. Cuánto de lo que estás diciendo también está vos pensando en esas experiencias más contemporáneas a la luz de la vida del Che. Me gustaría terminar, porque estamos llegando ya al tiempo, con algunas reflexiones sobre el género biográfico desde el periodismo, ¿no? Como la forma de trabajo del periodismo de investigación. Este es un podcast hecho por historiadores en general y pensando en nuestra comunidad de colegas, digamos, pero tu trabajo, que tanto nos ha influido a nosotros como historiadores de la Guerra Fría, tiene el enfoque podríamos llamar a grandes líneas del periodismo de investigación, ¿no? Y también del perfil periodístico, biográfico, que vos también hiciste muchos de personajes latinoamericanos muy importantes, ¿no? Me gustaría que nos contaras cómo se hace, ¿no? El backstage de este trabajo, ¿no? Hablabas un poco de cómo era vivir en Cuba, cómo fue viajar con Granados, cómo fue hablar con los familiares, cómo te ganás la confianza y también lo que queda afuera, ¿no? ¿Quién no tuviste acceso? ¿Cómo lidiaste con los secretos, con las versiones construidas desde tantos intereses y conspiraciones políticas, ¿no? No es una figura, es una figura que ya venía con mucha narrativa, como veníamos diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué desafíos te implicó a vos tratar de devolver el mito a la historia, de entender los contextos sin por eso elaborar un contramito o derribar el mito, sino trabajar con la figura del mito a través de las herramientas del periodismo de investigación? Sí. Bueno, mira, primero hay que entender que yo emprendí esta, este proyecto en torno al Che, en la vida del Che, después de 4 años de hacer un recorrido por el mundo conviviendo con guerrilleros, por la cual escribí un libro que se llama Guerrillas, en la cual conviví con guerrilleros en 5 frentes de guerra de todo índole, o sea, animistas, marxistas, eh, insurgentes étnicos, musulmanes, es decir, de todo. Lo que buscaba ahí era encontrar un poco sus mitos de creación, sus códigos, qué tenían como seres afines, ¿no? Cuáles eran las máximas que unían los guerrilleros del mundo. Y es a partir de ahí que yo me empiezo a interesarme en la figura del Che como la encarnación universal de ese ser guerrillero. Entonces, yo no llegué al Che a través de la academia ni como un periodista norteamericano, exactamente, ¿no?
sino llegué a él desde la guerrilla, ¿no? Y desde mi interés en la guerrilla y de haber vivido con grupos guerrilleros y haber llegado a entender, creo yo, que cuáles eran los impulsos que compartían muchos guerrilleros en donde los encontrasen en el mundo. En fin, entonces mi noción era entender por desentramar, pero no desvirtuar, o sea, entender por qué se había creado un mito alrededor de él. La noción de alguien con mito moderno, a diferencia de un estatus de celebridad, ¿no? Que también llevaba, ¿no? Pero era también mito moderno. Era para mí fascinante. Y entonces yo quería entender eso como un proceso, cómo sucedió. Pero como explicaba, encontré con que en Cuba estaba muy cartonizado con determinismo político y necesitaba yo para entender ese proceso que encontrar el joven primero y luego con la ayuda, menos mal, de sus diarios inéditos personales, de su transformación, yo pude ir viendo ese proceso de la construcción propia, no de un mito. Él no construía su propio mito, sino construía este ser dispuesto a morir para un ideal, que fue una cosa singular y fascinante. Yo no soy psicólogo, así que me abstuve de intentar analizarlo como un terapista, ¿no? No. Pero sí entenderlo como un ser afín. Lo sentí muy afín. Eh, y entonces, y luego, claro, sentí que era mi cometido también en tratar de rellenar las baches en su vida. Si solo vivía 39 años y solo 10 de ellos, más o menos, como figura pública, tenía muchas cosas secretas, muchas lagunas todavía alrededor de su vida. Y entonces quise, como detective, un trabajo de detectivesco, ¿no? Quería encontrar las respuestas, la información que me ayudaría a rellenar esos baches. Entonces empecé donde sentí que tenía que empezar, que era Cuba, donde su viuda tomó tiempo para que me tomara confianza, eventualmente sí, me abrió puertas a gente que nunca antes habían hablado, primero en Cuba y luego en otros países. Primero, el grupo guerrillero más afín al Che. Eh, y era clave entender. O sea, y nunca antes habían hablado porque de alguna forma u otra eran gente leales a la noción de la revolución y no querían ser los que, por más distanciados que en algunos casos eran de Cuba, nunca habían roto con Cuba, que se sentían todavía consagrados con la noción de la revolución. Pero por llegar como llegué a través de la mano de la gente más afín al Che, me abrieron y empezaron a hablar de las cosas que habían pasado que nunca antes habían contado. Entre los diarios inéditos del Che, las cartas que algunas ya públicas a la familia, reminiscencias de amigos también, de diferentes etapas, que en los primeros encuentros un poco son formales y reacios, pero a través del tiempo empezaron a abrirse más. Yo empecé a tener criterios y una intuición, diría yo, como instruida en torno al Che. Y era solo después de sentir que yo había, digamos, abierto todas las gavetas y tenía una intuición más o menos educada o instruida en torno a un episodio del Che que yo me propuse a escribirlo. Por eso duró tanto en mi proyecto. Duró 5 años en total, por lo cual pues hice viajes hasta Suecia, Moscú, España, México, Bolivia, Argentina, más allá de Cuba y otro Paraguay, para realmente rellenar todas las posibles incógnitas que habían, para estar seguro que no estaba cometiendo ningún error con lo que fue su vida, que al principio, desde el principio al final, como decías al principio, era un poco mi consigna, era, aquí no tengo ninguna lealtad, sino es al hombre Ernesto Guevara, o sea, Che. Yo estoy escribiendo sobre él, es con él mi deber.
caen donde caen los naipes, ¿no? Con esa frase me parece que sintetizamos muy bien lo que ha sido este recorrido por la vida de Che Guevara. Les agradecemos mucho su participación en este episodio. Ha sido para mí en particular un placer escuchar a John Lee Anderson, tener esta oportunidad. Y a nuestros oyentes de Historiar les decimos que esperamos encontrarnos la semana próxima con un nuevo episodio de Historiar, el podcast de Asahi. Muchas gracias.